Por ejemplo, supongamos que compraron el SPY por $10,000 y lo vendieron por $20,000. Tuvieron una ganancia de $10,000. En algunos mercados locales no se pagan impuestos, pero con las acciones estadounidenses es diferente. Se aplican impuestos sobre esta ganancia, y ese es el tema de hoy. Deben conocer dos tipos de impuestos. Primero, el impuesto sobre la ganancia al vender las acciones. Segundo, el impuesto sobre los dividendos recibidos. Puede parecer complejo, pero una vez que lo comprendan, podrán predecir sus rendimientos con mayor precisión y planificar estrategias para optimizar sus impuestos. Lo fundamental de hoy, el impuesto sobre las ganancias de capital y sus deducciones anuales, la retención de dividendos y el cálculo de ganancias o pérdidas por el tipo de cambio. Al vender acciones de empresas cotizadas en Estados Unidos, como Apple, AAPL, que ven en pantalla, se aplica un impuesto sobre la ganancia obtenida. A diferencia de otros mercados, las acciones estadounidenses generan impuestos. Sin embargo, dependiendo de su legislación local, es posible que exista un monto mínimo de ganancia anual exento de impuestos. A este monto exento se le llama deducción, y pueden pensarlo como la cantidad que se resta primero antes de calcular el impuesto. Es como un margen de reserva. Ejemplo práctico: si su ganancia neta anual fuera de $3,000 y tuvieran una deducción de $2,500, solo pagarían impuestos sobre los $500 restantes. Si la ganancia es menor al monto deducible, el impuesto sería cero. Estas deducciones son una de las ventajas fiscales más importantes al invertir. Si mantienen un portafolio como el SPY que ven en pantalla, las ganancias y pérdidas de varias acciones se calculan juntas en un solo grupo. Ejemplo concreto: si tienen una ganancia de $5,000 en Apple y una pérdida de $3,000 en Amazon, la ganancia neta es de $2,000. Si esos $2,000 son menores que la deducción permitida, no tendrían que pagar impuestos, ya que la deducción seguiría disponible. Por otro lado, si la ganancia neta es de $7,000, se restaría la deducción y se aplicaría el impuesto correspondiente sobre el resto. Lo fundamental es que las ganancias netas se calculan sumando todas las acciones estadounidenses vendidas en el mismo año. Consulten las leyes fiscales de su país para conocer los beneficios. Si poseen un de altos dividendos como el SCHD que ven en pantalla, se aplicará una retención automática al recibir los dividendos. Aunque existen tasas estándar en Estados Unidos, los tratados fiscales entre países pueden reducir este monto. Esta es una gran ventaja de invertir en dividendos extranjeros. Ejemplo real: si reciben $1,000 en dividendos, se depositará una parte en su cuenta y el resto será retenido por el gobierno estadounidense como impuesto. A diferencia de algunas acciones locales donde se declara después, en las acciones de Estados Unidos el impuesto se retiene antes del pago. Esto se llama retención en la fuente y simplifica la declaración posterior. Este monto es un pago anticipado de impuestos. Dependiendo de sus ingresos o de los tratados fiscales, podrían recibir un reembolso o tener que pagar un monto adicional. Al comprar acciones extranjeras, como el 100 que ven en pantalla, deben considerar no solo el precio de la acción, sino también la variación del tipo de cambio. Ejemplo: si compraron el 100 a $100 cuando el tipo de cambio era más alto, habrían invertido más de su moneda local. Si venden la acción a los mismos $100 pero el tipo de cambio ha bajado, recibirán menos de su moneda local. Aunque la acción no cambió de precio, hubo una pérdida cambiaria. Estas pérdidas por tipo de cambio también se incluyen en la ganancia o pérdida neta anual para el cálculo de impuestos. Asegúrense de registrar el tipo de cambio al vender. Conclusión: la ganancia o pérdida total de acciones estadounidenses igual a variación del precio de la acción, más variación del tipo de cambio. Se calcula el total para el pago de impuestos. Aprendamos ahora algunas técnicas fiscales para aprovechar la deducción básica de manera inteligente.
Tengan en cuenta que si la ganancia anual es baja, puede quedar cubierta por la deducción y no pagar impuestos, pero a medida que la ganancia aumenta, el impuesto aplicable también será mayor. Estrategia clave: si prevén una ganancia anual considerable, pueden vender intencionalmente activos que tengan pérdidas para compensar las ganancias. Ejemplo concreto: pérdida de 3.000 más ganancia de 5.000, igual a ganancia neta de 2.000. Si esto es menor que la deducción permitida, el impuesto sería cero. Esta técnica se llama Tax Loss Harvesting, recolección de pérdidas fiscales, y se suele aplicar entre noviembre y diciembre al revisar los rendimientos del año. Es un método muy usado por inversores experimentados. Resumen clave: impuesto sobre ganancias de acciones estadounidenses, aplicando la deducción anual, impuesto sobre dividendos retenidos automáticamente, cálculo que incluye ganancias y pérdidas por tipo de cambio. Consejo práctico: si registran el tipo de cambio al vender, podrán calcular sus impuestos con precisión al final del año. Es un detalle que suele olvidarse. En la próxima clase, analizaremos gráficos reales para aprender las características de los sectores del mercado estadounidense y el momento ideal para invertir. Si tienen dudas, déjenlas en los comentarios. Si este video les fue útil, por favor suscríbanse y denle me gusta. Símbolo de peligro: este curso tiene fines educativos y no es una recomendación de inversión. Las leyes fiscales pueden cambiar, por lo que les recomendamos verificar las normas vigentes con las autoridades fiscales o su corredor antes de operar. Toda responsabilidad por pérdidas de inversión recae en el inversor.